Hola, hola. Hola, buenas noches con todos y todas. Hola, hola. ¿Sí? Creo que sí. Mejor compartamos primero. Ucha, pero cuando yo tenga señal, ha de ser aquí. ¿Te señal ahorita? Sí. Movistar debe ser usted. Pues claro. Porque no tengo. Así voy a hacer. Si tiene datos.
manda nada más y vamos leyendo. Porque sí había una parte, sí vio una parte, porque yo había puesto algunas partes para que la Anita me diga, hay que completar, le puse, Anita, por favor, ¿cuáles son los auspiciantes? Vaya a leer lo que está todito, todito. Es que había algunas cosas. Eso es, ahí está. El municipio. Shuk, Ishke, Kims, Shuk, Ishke. Sí, con el Indan y la buena que dice la conoce. Ali tutata chari pashunchi mashikuna yo paichani nishpanipani kaiguman kimirishkamanda shinallata tukuy rico mashikunatapash shu sumak napaita chayachipani. Buenas noches con todos y con todas las personas que nos están viendo a través de live. Queremos dar la bienvenida. Queremos agradecer por la presencia a todos los que nos están mirando, asimismo a toda la gente que están aquí presentes también. Estamos en el programa Uyarishun. Esta noche estamos aquí para hacer un conversatorio. Gracias. Vamos a hacer un pequeño conversatorio y vamos a dar a conocer sobre las actividades que estamos organizando en el marco del 8º Encuentro de Mujeres Cantoras Sinchi Warmicuna. Queremos dar a conocer todas las actividades que estamos viniendo desarrollando durante estos días. Tenemos varias visitas de compañeras que vienen a visitarnos desde la parte de Colombia, desde la parte del Perú también. Estamos muy contentas por la presencia de ellas. Nuestra organización Sinchi Warmicuna pues ha sido una organización con el objetivo de preservar nuestros cantos, de preservar nuestra identidad cultural.
El caminar de nosotras pues no ha sido fácil, sin embargo, desde nuestros territorios pues hemos venido realizando varios procesos, hemos podido encontrarnos en el marco del canto, en el marco del arte y nos sentimos muy orgullosas y muy contentas en demostrarles a todas las personas que nos están mirando y que nos puedan acompañar también en este 8º encuentro de Sinchi Warmicuna. Bienvenidos y bienvenidas a todas y vamos a seguir con este programa. Un aplauso para todos. Quiero dar paso también a mi compañera Saigua, quien me acompaña en este programa para dar desarrollo al evento. Más bien, buenas noches con cada uno de los compañeros y compañeras. También agradecer a los compañeros, compañeras que nos van viendo también desde Facebook Live. Gracias, Laurita. Y sí, este 8º encuentro de Sinchi Warmicuna se viene con mucha más fuerza, ¿no? Ya nos vienen acompañando, como decía Laurita, justamente nos vienen acompañando compañeras, la compañera desde el Perú, la compañera Josefina Ñahuis, desde Colombia, las compañeras de Hajna, y obviamente, pues, como anfitriones, en este caso, las compañeras Sinchi Warmicuna. No ha sido un camino fácil, como decía la Mashi Laurita, sin embargo, pues, nos ha permitido ir compartiendo un poco de palabra, un poco de conocimiento, sabidurías, y a través de ¿qué? A través de la música. Queremos también agradecer a los auspiciantes, ¿no? Cooperativa Pijal, Hostala Yauma, Calla Producciones, municipio de Cotacachi, Escuela de Música y Harina, y obviamente a las compañeras que han venido caminando hasta este encuentro Sinchi Warmicuna. Muchísimas gracias a cada uno de los auspiciantes por hacer posible esto, ¿no? Este espacio, este encuentro. Y pues nosotros también conversábamos y decíamos que estamos... el día de mañana ya se va a desarrollar o se va a celebrar a nivel de los Andes justamente la fiesta o la celebración de la Chacana. Entonces, justamente es un día previo, ¿no? A un día muy grande y, claro, pues desarrollándose este encuentro, ¿no? Desde el día de hoy y culminará el día sábado con el gran concierto justamente de las compañeras desde el Perú, desde Colombia y Ecuador. Estamos en el programa Uyarishun, en el marco del 8º encuentro de mujeres cantoras Sinchi Warmicuna. Queremos dar a conocer, como mencionábamos, pues la programación que vamos a recorrer durante estos días. Me siento muy contenta de ser parte de Sinchi Warmicuna. Somos una organización con mujeres que vienen desde las comunidades, que vienen desde los territorios para poder preservar nuestra identidad cultural, nuestra música, nuestros cantos. Y estamos contentas de estar aquí. Hoy tenemos invitadas muy especiales que nos van a compartir su experiencia como cantoras, su experiencia de vida también que dentro de las comunidades. Y pues estamos orgullosas de tenerles acá a todos y a la vez desearles también que nos vaya bonito, ¿no? En todo este proceso del 8º encuentro que nosotras estamos organizando. Queremos dar la bienvenida, más bien invitarle acá al escenario a la Mashi Anita Cachimuel. Realmente ella ha sido una de las mujeres que nos ha incentivado a nosotros como Sinchi Warmicuna a conservar esta organización, es la que nos ha impulsado a seguir adelante, ha sido nuestra mentora y realmente... Bienvenida, Machanita. Y ella ha sido más bien nuestra Warmi luchadora, digamos, que nos ha estado prácticamente dando ese jalón, ¿no? A nosotros para poder seguir en este camino del arte del canto, del arte de la música también. Y no solamente somos una organización en donde nosotros tal vez llegamos, cantamos, sino también contamos, ¿no? Nuestras experiencias de vida que tenemos dentro de nuestra casa, dentro de nuestras vivencias, dentro de nuestras comunidades, de tal vez tenemos buenos momentos, a veces malos momentos, y es un espacio en donde nos damos ese tiempito para poder compartir entre mujeres que estamos tal vez teniendo una misma visión para poder hacer una vida alegre con el canto. Bienvenida, Machianita. Que comparta toda su experiencia aquí en este programa Uyarishu. Yupaychani Mashi Laurita, Yupaychani Mashi Saigua. Gracias por este espacio de hacernos una entrevista a nosotras mismas, pero en el guión está así es que ya las compañeras saben qué es lo que va a suceder. Yo al inicio decía, a ver, ¿cómo nos vamos a entrevistar a las Sinchi Warmicuna, a las Sinchi Warmicuna? Pero ellas tienen todo listo. Sí, ha sido, yo voy a repetir lo mismo que las compañeras de Sinchi Warmicuna han dicho, sí ha sido un camino duro y ha sido un camino donde hemos tenido que demostrar las mujeres, el trabajo de las mujeres sí vale la pena.
y demostrar, lamentablemente, dentro de nuestra propia familia primero. Entonces, creo que partiendo desde ese punto, el trabajo de una mujer es doblemente lleno de esfuerzos, lleno de estar equilibrada en lo que nosotras queremos. Nosotras no podemos darnos el lujo de dar un paso en falso, porque lamentablemente cuando una mujer da un paso en falso, somos las que más criticadas o más críticas recibimos de la sociedad, de la familia, de los amigos y muchas veces de las propias mujeres. Entonces, este es un tejido importante de las propias mujeres que venimos sosteniendo nuestra identidad, que venimos sosteniendo nuestro espacio, pero desde nuestro pensamiento. No estamos planteando una organización extremada, feminista, solo de mujeres. Nosotros planteamos una participación diversa, una participación plural, donde nuestros compañeros, donde nuestros amigos, donde nuestros esposos, donde los amigos, los colegas sean parte de esta organización. Vamos tejiendo juntos este espacio de Sinchi Warmicuna. Muchas veces cuando Sinchi Warmicuna convoca a justamente a un encuentro, hemos tenido la experiencia de no tener la presencia de los hombres, porque decían, bueno, parece Sinchi Warmicuna, parece que solamente es de mujeres. Y en un momento nosotras dijimos, o sea, ¿cómo hacemos para convocar a los hombres? ¿Cómo hacemos para convocar a la comunidad en general? Entonces empezamos a discutir entre nosotras mismas qué está pasando dentro de la organización. Y empezamos nosotras a cuestionarnos muchas cosas y también a descubrir cuál es el camino para ir integrando esta organización. Entonces decía, sí, nuestros compañeros tienen que estar aquí, porque el problema no es solamente discutir entre nosotras en el círculo de las mujeres, sino sacar estos problemas fuera de, que ellos sean parte, que ellos conozcan, que ellos sepan cuáles son nuestras preocupaciones y a partir de eso trabajar en conjunto. El machismo, lamentablemente, en los pueblos indígenas está fuertemente marcado y eso hay que reconocer. Primeramente hay que reconocer para saber que existe un problema y luego empezar a trabajar sobre ese problema. Entonces nosotras las mujeres hemos estado trabajando contracorriente verdaderamente y contra esos pensamientos patriarcales, contra esos pensamientos machistas que todavía existen dentro de la comunidad, dentro de la propia familia, dentro de la familia extendida, y eso no hay que negar, porque por eso la sociedad de alguna manera nos invisibiliza a nosotras como mujeres y más como mujeres cantoras. El canto para nosotras ha sido un espacio de resistencia, el canto para nosotras ha sido un espacio donde nos podemos tejer, donde nos podemos hermanar. Ahora nos une la música. Están compañeras de Perú, compañeras de Colombia, nosotros somos de diferentes pueblos. Mashi Saiwa es del pueblo Caranqui, Mashi Laurita del pueblo Cayambi, yo de Otavalo. Hay una diversidad de pensamiento, hay una diversidad sonora que nosotras de alguna manera planteamos hacia ustedes, esa diversidad que viene con este mensaje plural hacia todos ustedes. Entonces, sí, ha sido un camino difícil, todavía es muy difícil. Dentro de mi familia ha sido también difícil plantear desde el pensamiento de una mujer estos proyectos liderados por una mujer. Sin embargo, yo creo que es un caminar importante de la familia en donde ellos se suman en este momento a protegernos, a ser familia, a dialogar y a sostener este proyecto como familia. Yo creo que en este momento la presencia de la familia es muy importante, es como una columna vertebral en donde se apuntala para apoyarnos a las mujeres, a los hombres y a todos los proyectos culturales que de alguna manera en este momento se siguen vivos aquí, en este espacio, en este centro cultural. Como Sinchi Warmicuna nos hemos reunido ya alrededor de 8 años y los 8 años para nosotros ha significado un camino, un crecimiento importante, tanto a nivel personal como en nivel artístico. Nosotras ahora ya estamos organizadas, ya más consolidadas como cantoras, ¿no?, de los pueblos quichuas, pero también como una organización cultural. Y por eso nos permitimos hacer este encuentro y un encuentro que dura 3 días, ¿no?, en donde planteamos diálogos, en donde planteamos talleres, foros para conocernos a nosotras mismas y compartir estas experiencias que de alguna manera también nos alimenta a nosotros como mujeres, ¿no? Entonces, ahora
yo creo que todas las sinchis que estamos aquí tenemos esa frontalidad de decir yo pertenezco a esta organización. Si bien es cierto, fui yo la que inicié, pero ahora no es la organización mía ni de la familia, es una organización de mujeres que nos vamos sumando, sumando para trabajar, para dialogar, y cada una de nosotras estamos involucradas en una comisión y esa comisión tiene que dar un resultado al final, y este es el resultado. Ahora estamos en este conversatorio, mañana estaremos en otros talleres, el sábado estaremos en un concierto final. Es un trabajo fuerte de gestión desde un espacio independiente, pero bueno, no, más bien, más que quejarnos, es contarles de esta realidad que sucede no solamente con la organización de Cantora Sinchi Warmicuna, sino con todo el espacio, con todos los trabajadores del arte y la cultura, con todos los artistas. Entonces, más bien es un sacudón a todas estas autoridades que no regresan a ver estos espacios culturales para que de alguna manera sirva como una fortaleza dentro de sus propios espacios, de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, bueno, son experiencias bonitas, son experiencias alentadoras de alguna manera que nosotras también podemos hacer, pero no invisibilizamos al otro espacio, al otro género, ¿no? No invisibilizamos a nadie. Nosotros invitamos a que sean parte, nosotros invitamos a que sumen sus ideas, y si quieren sumarse a esta organización lo pueden hacer. Simplemente que en este momento Sinchi Warmicuna lidera pensamiento desde la mujer, ¿no? Mashiu. Muchas gracias. Aplausos. Muchas gracias, Mashi y Anita, por sus palabras. Realmente son palabras de aliento. Como decía, pues ha sido nuestra mentora, Mashi Anita, quien nos ha estado guiando en este caminar, y nos sentimos más bien comprometidas con Sinchi Warmicuna para poder seguir adelante. Como les decimos, pues estamos en el primer programa Uyarishun, somos Sinchi Warmicuna, estamos conversando sobre los eventos que estamos realizando en el marco del 8º encuentro de mujeres cantoras Sinchi Warmicuna. Bueno, no sé, Mashi Saigua, ¿quiere compartir unas palabritas Justamente más? lo que decía la Mashianita, ¿no? Me parece que es súper importante. ¿Por qué? Porque vamos tejiendo procesos. Y en este tejido justamente nos vamos juntando varias mujeres. Mujeres que van ingresando, mujeres que van saliendo, mujeres que van aprendiendo. Y claro, nosotros hemos dicho desde los pueblos tal vez no somos tan cuadrados, digámoslo así, porque nuestra vida es cíclica, es una forma de ver distinta y de caminar también. Entonces, más allá de tener un tema de quién te pregunta, quién te entrevista, la idea es abrir justamente ese espacio de conversatorio, de diálogo, para irnos conociendo entre las compañeras, entre las mismas Sinchi Warmicuna. A pesar de que somos pueblos cercanos, vecinos, la idea es como conocernos en estos espacios, nos vamos encontrando, conversando, riendo y muchas veces hasta llorando, ¿no? Pero creo que ahora es importante inclusive conversar con las hermanas de Perú, con las hermanas de Colombia y con las mismas compañeras Sinchi, así que sería importante que nos puedan acompañar las compañeras para poder abrir este espacio de diálogo de conversatorio. Sí, queremos dar y recibir con un fuerte aplauso a las compañeras de Hashnan. Ellas han venido a visitarnos desde nuestra vecina país de Colombia, y queremos recibirle con un fuerte aplauso. Vamos a ir conociendo un poco sobre la trayectoria del arte, del canto y de la música que tienen el grupo Hashnan. Ellos vienen desde el departamento de Putumayo, y bueno, vamos a estar conociéndoles acerca de su trayectoria y de su experiencia también. Bienvenidas, compañeras. Recuerden que estamos en el programa Uyarishun, en el 8º encuentro de mujeres cantoras Sinchi Warmicuna. Agradecer a toda la gente que nos están mirando, compartan, denos like. Estamos también muy agradecidos por la gente que se encuentra aquí presente. Muchas gracias por venir, y vamos a continuar conociendo pues a Hashnan. Queremos saber de dónde vienen, por qué vienen. Nosotros estamos más bien contentas de recibir. Sabemos de que hicieron un camino bastante largo para llegar acá. Han llegado en la madrugada, y bueno, pues ahora ya les tenemos aquí. Nos sentimos pues parte de este esfuerzo, de este encuentro que nosotros estamos realizando pues para fortalecer esta trayectoria de nosotras como mujeres dentro del canto. Entonces, bienvenidas, por favor, un saludo para toda la gente que nos está mirando.
Aslupay, Yupaychani, Nawaktan, Yitzcapamillán, Natzan, Cachun, Eutzaimun, Wemamabe, Otaman, licenciac, Chentra después Yitzcapamillán, trabajo joven con la licenciac. Bueno, nosotros somos Hashnan, somos mujeres indígenas del pueblo Camtra Villá, es un pueblo indígena ubicado en el sur de Colombia, en el departamento del Putumayo, somos vecinos. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes compartiendo. Nosotros atendimos el llamado de las Sinchi Guarmicunas para poder traer nuestra palabra, nuestro color, contarles sobre el tejido que venimos haciendo desde hace 2 años. Por eso estamos aquí con todo nuestro corazón. Trajimos el mensaje de amor, de humildad de nuestros abuelos y nuestras abuelas que nos acompañan. Saludamos también a nuestras familias que nos están viendo en Colombia. Les enviamos un fuerte abrazo y Aslupay. Bueno, mi nombre es Natalia Jacanamijo y Joajibioy. Más bien, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Nahuactán, Yescambián, buenas noches para todos. Reciban pues un caluroso y amoroso saludo. Estamos muy felices de compartir en este bonito espacio. Somos el tejido musical Hashnan y bueno, estaremos ofrendando, ¿no?, desde nuestro corazón melodías, también historias que hemos venido construyendo en nuestras familias, ¿no?, y en nuestro territorio. Aslupay, ¿no? Mi nombre es Joana Jacanamejoy. Bien. Bueno, Aslupay, Nabaktan Yitzkanbiam, muy buenas noches para todos. Achusundova Intania Hinjan Joajibillo Agreda. También soy perteneciente al tejido musical Hashnan. Me siento infinitamente agradecida por este espacio, Aslupay, mamita, Aslupay Ainanokan, por tejer esos lazos de hermandad, ¿no?, entre todos los pueblos. Aslupay por la invitación. Gracias por este espacio y por este momento. Bravo. Justamente lo que decían las compañeras, ¿no? Vamos tejiendo. Para nosotros como Sinchis también este espacio es un espacio nuevo y estamos también conociendo el tema de cómo manejarnos a través de entrevistas, a través del diálogo y demás. Las cámaras, si bien es cierto, en algún momento estuvimos delante de cámaras, tal vez grabando canciones, pero el hecho de estar aquí también es un reto para nosotros, así como las compañeras, ¿no?, que también vienen. Y sería muy importante tal vez conocer cuál es el significado de Hashnan, qué significa, qué es lo que teje esa palabra. Y a pretexto de esto, pues justamente lo que decíamos en inicio, también va a haber la Feria de Lenguas. Justamente es importante también que a través de la música vayamos justamente revitalizando nuestros conocimientos y saberes y sobre todo la lengua. Así que nos gustaría saber un poco qué significa Hashnan. Bueno, Aslupay, ¿no? Hashnan es una palabra en nuestra lengua Camtra. Su aproximación es para sanar, ¿sí? Ese es el mensaje grande, ¿no?, y el tejido que estamos construyendo. Para sanar porque, como bien lo mencionaba nuestra hermana Anita, venimos de procesos fuertes, ¿no?, que hemos pasado las mujeres, nuestras abuelas, ¿no?, en tiempos pasados y bueno, también en estos tiempos. Entonces, Hashnan tiene pues varios propósitos en ese sentido, ¿no? Sanar primero una misma, ¿no?, el corazón, porque si no está sano tu corazón, pues difícilmente puedes hacer un tejido, ¿no?, y construirlo. Y para luego ir pasando, ¿no?, ese mensaje, ir construyendo entre nosotras, porque hacer ese tejido también es desde la historia propia de cada uno también a veces, como cuando uno está tejiendo se hacen nudos, ¿no? Y entonces precisamente nosotros, Hashnan busca eso, ¿no?, poder hacer ese tejido de sanación también a través de la música y del canto. Entonces dentro de nuestros encuentros siempre traemos nosotros a nuestros espacios la palabra, la ritualidad, lo que hemos aprendido, ¿no?, de nuestros abuelos y abuelas
con las plantas, ¿no? Y también pues algo muy fundamental que tenemos es ese compartir, ¿no? Entre nosotras, ¿no? No solamente como un encuentro para que solo lleva la parte musical, sino pues ese componente grande que es la sanación. Eso es Hashnan. Bien, entonces ya nos vamos escuchando un poco más qué significa, así que ya sabemos por qué la vida es tan sabia y nos encuentra o nos permite encontrarnos en estos espacios. Fallitas. Por ahí hay un espíritu chocarrero, creo. Mashi, Laurita. Sí, más bien quería consultarles a ustedes o preguntarles, pues, ¿desde cuándo nace Hashnan? ¿Cuál ha sido más bien el querer juntarse, el poder juntarse de ustedes como mujeres? ¿Cuánta trayectoria tienen hasta el momento? Bueno, a ver, Hashnan, nos unimos aproximadamente hace 2 años, ¿cierto? Entonces, hace 2 años más o menos, pues digamos, nos unimos como Hashnan, porque cada una de las integrantes pues ha tenido, digamos, como su camino musical, ¿sí? Algunas pues, digamos, desde niñas se han fortalecido en la música, ¿no? En nuestras familias, y han hecho parte de diferentes procesos musicales en el territorio. Y bueno, pues llega también el momento, ¿no? También de juntarnos entre mujeres como familia, también como para elevar nuestro canto también, ¿no? El propósito de juntarnos para empezar a construir historias que nos han enseñado pues nuestras abuelas, nuestros abuelos, historias también que pues hemos querido empezar a compartir, ¿no? Dentro de nuestras familias y también pues en el territorio. Sí, de esa manera pues nace también Hashnan, nos unimos y con ese propósito grande también que Natalia nos cuenta, ¿no? De sanar, ¿no? Ese proceso de sanación que empieza con nosotras mismas, ¿cierto? Y pues así poco a poco se ha ido expandiendo hacia nuestras familias y poco a poco hacia nuestro territorio también, ¿no? Y a otros territorios. Entonces, digamos que ese tejido que integra la parte, digamos, del fortalecimiento espiritual, ¿sí? El proceso pues de enseñanza también que hemos recibido en nuestras familias, pues se empieza a tejer, ¿no? Y bueno, pues digamos que nuestra inspiración también han sido nuestras abuelas, desde la ritualidad, también hemos venido pues acompañándonos, ¿no? Desde las prácticas que nuestras abuelas nos han enseñado, ¿no? El trabajo en la chagra, ¿no? El trabajo con las plantas, la siembra de las semillas, ¿no? La recuperación también del trabajo con la tierra, del tejido. El tejido que también nuestras abuelas pues lo han practicado y nos han enseñado, ¿no? De generación a generación. Entonces, digamos que de esa forma, de esa manera nace, se construye y pues cada día nos hemos ido tejiendo, ¿no? En ese caminar bonito para el compartir en nuestro territorio y pues extendernos hacia donde nos lleve el camino también. Súper importante lo que dicen, ¿no? Ir tejiendo, y creo que eso es importante. Los diferentes espacios, la idea es empezar. Nosotros en el pueblo Caranqui decimos bordando la historia, ¿ya? Muchos dicen tejiendo la historia. Nosotros decimos como Sinchi Hualmicuna cantando desde los pueblos, cantando y contando las historias, porque justo decían, ¿no? Nuestras abuelas nos contaban, en nuestros territorios también nuestras abuelas cantaban, inclusive hay cantos que todavía perviven en algunos de los pueblos a nivel del Ecuador, por ejemplo en el pueblo Puruá, nosotros mismos como cantoras a nivel del pueblo Cayambi, del pueblo Caranqui también, a nivel de las compañeras del pueblo Tabalo. Entonces creo que ese espacio es importante y justamente en ese marco, en ese espacio, al finalizar este diálogo, esta entrevista, pues tendremos el canto de las compañeras Sinchi Hualmicuna también,
por un lado. Y el día de mañana también tendremos otro espacio de entrevista con la compañera desde el Perú, Josefina Ñauis. Entonces, hoy es un espacio para compartir con las hermanas de Colombia y el día de mañana hablaremos con la compañera del Perú, Mashi Laurita. Sí, así es, más bien palabras sabias que comparte. Creo que es un agregado importante que tenemos las mujeres indígenas y las personas que vivimos dentro de la comunidad, valorar esa relación que tenemos con la tierra, con la naturaleza en donde nosotros estamos, vivir ese ambiente, digamos, de casa, de estar libres tal vez de alguna manera dentro de nuestras comunidades. Entonces es importante, ¿no? A veces nosotros ahí dentro de Sinchi Warmicuna igual comentamos de que pasamos tal vez de lunes a viernes en actividades de trabajo, en actividades de madre de familia, de casa, pero venir acá a Sinchi Warmicuna, realmente esa es la palabra que ustedes manifiestan, es la sanación, ¿no? Para el espíritu, para el pensamiento, para el alma mismo en sí. Entonces nos sentimos identificadas con todas las palabras que ustedes comparten, pues, y nos sentimos también contentas de que ustedes puedan sentirse también aquí como en casa, digamos, y que puedan conservar su canto que aprendimos tal vez desde nuestros abuelos, desde nuestros antepasados mismos también. ¿Sí? Hola. Como este es un diálogo, yo tengo una pregunta. Bueno, yo estoy muy admirada de las compañeras, de nuestras compañeras del Putumayo. Bueno, espero no equivocarme porque no sé con puntualidad las ubicaciones. Entonces, pero sorprendida porque ustedes, aparte de cantar, son instrumentistas. O sea, todas tocan un instrumento, la guitarra, el violín, el charango, zampoñas, quenas. Tienen una habilidad impresionante, y no así nosotras las mujeres de aquí de Otavalo somos cantoras, pero nada más, realmente. Pero creo que estas experiencias justamente nos alimentan y nos despiertan un poco, porque las mujeres de aquí en nuestros pueblos indígenas, quichuas, hemos sido como, no sé realmente cuál es la situación del por qué no nos involucramos dentro de la parte de la interpretación en los instrumentos, pero sí así que en los cantos. Pero ustedes, por ejemplo, mencionaban, cada uno de ustedes tienen un proceso distinto, algunas aprendieron muy temprano. ¿Cómo fue ese inicio para ustedes? O muchas de ustedes iniciaron hace poco, porque Hashnan se conforma hace 2 años, ¿no es cierto? Pero sus procesos, ¿cómo inician en este aprendizaje ya de la interpretación, pero de los instrumentos? Porque quizás cantar es un poco más fácil, un poco más práctico, incluso para nosotras, porque eso es lo que hacemos nosotras como mujeres, cuando nacen los guaguas, cuando les bañan. Yo hacía eso con mis guaguas, ¿no? Siempre le bañaba y cantando, ¿no? Entonces el canto como que viene ya dentro de nuestra vida, de nuestro ADN incluido. Pero ¿cómo ustedes se involucran dentro de este espacio interesante de la cuestión de los instrumentos, ¿no? Bueno, en nuestras familias, o bueno, en las familias Kamtras, somos como que tenemos muy inculcado el arte, ¿no? Digamos que a cada familia como que tiene un don, hay el don como que del tejido y asimismo el de la música. Wow. Y nosotras crecimos en una familia de raíz musical. Y por ende nuestro crecimiento se vio forjado de mucha música, aunque la mayoría de intérpretes pues fueron los hombres. Hubo una mujer y esa mujer pues es perteneciente también de Hashnan, nuestra tía. Ella es la mayor de nosotras. Y ella empezó a interpretar los instrumentos de vientos y también a acompañar a grupos musicales en su juventud. Y pues tenerla ahora es un honor muy, muy grande y algo muy hermoso, un regalo de la vida demasiado bonito. En el territorio habitan pues muchas personas que son artistas y muchos músicos. Entonces nosotros pues habitando también ese mismo territorio como que nos inspiramos, ¿no?, en ellos. Y no hay como esa barrera de enseñarte si eres mujer o hombre.
Entonces, pues ahí se fueron como que transmitiendo los conocimientos. En mi caso, empecé cantando, siempre me ha gustado cantar, pero en mi adolescencia aprendí a interpretar los instrumentos. Eso me enseñó mi padre y algunos amigos. Entonces, pues creo que las diferentes mujeres que conforman a Hashnan también crecieron así, como desde el hogar. Y todo como somos una sola familia, Kanjetsakunka en nuestra lengua, también nos apoyamos entre todos. Entonces, ese es el aprendizaje. Bien. Y ella toca la quena no. Ya sabemos qué instrumento toca ella. Aquí está. Ya lo dice. Sí, más bien queremos agradecer por sus palabras, por su experiencia también. Estamos en un conversatorio, ¿no es cierto? Entonces ahora queremos que ustedes nos pregunten a nosotros lo que ustedes quieran saber de Sinchi Warmicuna. Y queremos también saludar a toda la gente que nos está mirando a través de las redes sociales. Muchas gracias por estar mirándonos. Saludos a todos. Gracias por apoyar el arte. Gracias por apoyar el canto. Estamos en este 8º encuentro de Sinchi Warmicuna. Estamos de varias comunidades, de varios pueblos y hemos hecho una sola fuerza para sacar adelante este evento. Acompáñenos, mañana también estaremos en una entrevista en vivo con la compañera que viene desde el Perú, la compañera Josefina Ñaguis, pues que también tiene música bastante interesante, bastante bonita, entonces vamos a compartir también las experiencias de ella. Asimismo, en la mañana, pues todas las compañeras de Sinchi Warmicuna, compañeras de Hashnan, asimismo las compañeras que vienen desde el Perú, vamos a estar compartiendo un diálogo, un conversatorio igual digamos, de la organización que tenemos cada una de nosotras. Vamos a estar haciendo este conversatorio en la comunidad de Pijal, entonces en donde yo resido vamos a hacer ahí el conversatorio y vamos a seguir compartiendo las experiencias que cada una tenemos. Pues, y de la misma manera, pues el día sábado vamos a estar en la Feria de las Lenguas también, que va a estar bastante interesante. Vamos a tener también la Feria de los Emprendimientos durante el día, vamos a realizar en la ciudad de Cotacachi, vamos a estar ahí ubicados y en la noche pues vamos a hacer el gran cierre con el concierto grande en donde nos hemos venido preparando también y vamos a demostrar pues todo el trabajo que nosotros hemos venido realizando como Sinchi Warmicuna también y con todas nuestras invitadas que ahora nos están acompañando. Entonces, pues vamos a continuar con el conversatorio. Ahora, por favor, aquí estamos 3 Sinchis Warmicuna representando a la organización, pues y para que nos vayan preguntando lo que ustedes quieran saber de nosotras. ¿Sí? Bueno, pues a ver, para continuar con este bonito pues tejido también, como nosotros compartimos el significado, ¿no? de lo que se aproxima a Hashnan, entonces también quisiéramos que nos contaran, ¿no? Por qué Sinchi Warmicuna, que el nombre también, lo que significa. ¿Por qué Sinchi Warmicuna? Creo que para cada una tiene un significado especial. O sea, si lo buscamos desde una cuestión más de aproximación, digamos, de traducción, es como la mujer fuerte nada más, digámoslo así. O sea, una mujer fuerte, pero cada una tiene un significado. Por ejemplo, para mí, Sinchi Warmicuna es el encuentro. Sinchi Warmicuna representa la fortaleza, representa la raíz, representa la continuidad, pero sobre todo eso, ese tejido. Ese tejido, cuando uno tiene o está, por ejemplo, los que somos mamás, ¿no? Vamos tejiendo la prendita del bebé, ya, o sea, es como lo que queremos realmente tenerlo y eso hay que cuidarlo. Entonces, eso, por ejemplo, significa para mí Sinchi Warmicuna. Creo que cada una de las Sinchis tiene como su significado especial, entonces, no sé, Mashi, Laurita, Anita, ¿qué significaría para ustedes Sinchi Warmicuna? Sí, más bien, bueno, yo pertenezco al pueblo Cayambi, que está ubicado dentro de la provincia de Imbabura y de Pichincha también. Soy parte del grupo de música tradicional Eguña y Cayambis y desde ahí ha venido forjando. Muchas gracias. La barra está aquí. La barra brava. Y desde ahí más bien ha venido forjando, digamos, este camino de querer sostenernos como mujeres con el canto, con el arte también, y sobre todo no dejar morir, digamos, de alguna manera la herencia que nuestros abuelos nos han dejado dentro del caminar de la vida,
tal vez nuestros abuelos tenían otra percepción de hacer música, de hacer canto. Dentro de mi pueblo, pues las mujeres marcamos una fuerza importante en las festividades, sobre todo del Inti Raymi. Una fiesta tal vez sin la presencia de las mujeres no se ve bien desarrollado, digamos, de alguna manera. Sin embargo, pues el pertenecer a Sinchi Warmicuna realmente ha sido una oportunidad para mí para seguir aprendiendo más del arte del canto. Nosotras como Cayambis, pues dentro de las festividades hacemos la fiestita cantando, ¿no? Cantando coplas que interpretan nuestra vida, coplas que interpretan tal vez nuestra cotidianidad. Sin embargo, pues estar en Sinchi Warmicuna para mí ha sido bastante interesante, bastante de aprendizaje también, y ser Sinchi Warmicuna ha sido estar parte del camino del arte del canto. Y bueno, pues yo me siento bastante contenta, bastante orgullosa de pertenecer a Sinchi Warmicuna. Hemos compartido bastante trayectoria, bastante experiencia, y cada una viene con una energía, digamos, en donde hacemos esta conexión y podemos seguir caminando. Eso sería para mí. Gracias, Pai. Mamá Shanita. Bueno, yo estoy de acuerdo con Mashi Saiwa, que decía cada una buscamos nuestro propio significado, hacia dónde nos aproximamos, si de manera como más directa se puede buscar un significado. Sinchi como fuerte, Warmi es como mujer, ¿no? Mujer fuerte, pero sí creo que nos convoca un poco más a dar un poco más de contexto en qué sentido nosotros queremos decir mujer fuerte, no poniéndonos en un ring de pelea y que nosotras las mujeres les vamos a vencer con puñetes a los hombres, no significa eso, sino más bien esta idea de la fortaleza, esta idea de ser resistentes en un trabajo, no querer renunciar a ser mujer artista, a ser mujer indígena artista, a ser mujer indígena cantora, ¿no? Y no renunciar a los espacios de superación personal, sino más bien de seguir fuerte y decidida en este espacio. Para mí significa eso realmente, y creo que a partir de esa importancia de lo que significa Sinchi Warmicuna, es una convocatoria más bien a lo colectivo, ¿no? O sea, no se convoca a una sola misma, no se convoca a concentrar la imagen de Sinchi Warmicuna en una sola persona, no en la parte individual, egocéntrica, sino más bien abrir los brazos y convocar a más gente, abrir los brazos y convocar a muchas mujeres que quieren ser parte de aquí. Sinchi Warmicuna realmente es un espacio diverso, porque somos cantoras, algunas compañeras son bordadoras, algunas compañeras son agricultoras, otras compañeras ya son profesionales, trabajan en instituciones importantes, somos gestoras, somos cantoras, somos docentes, hay una diversidad, mamás, mamás que abandonamos a veces a los guaguas, Pero que pero nos dan bueno, cuidado todas los tenemos guaguas. esa misma, ahora mismo, ¿dónde está mis guaguas? Entonces, sí, esa realidad nos atraviesa a todas realmente, y creo que esta misma realidad nos convoca a estar aquí frente a ustedes, hablando de nuestras experiencias. Y yo solo quiero contar una cosa. Una vez cuando estábamos haciendo una organización cerquita de aquí en la comunidad de Puñaro, nos veían juntándonos a estas horas en una gran casa comunal. Entonces las propias mujeres nos decían, ¿qué harán esas mujeres? ¿Por qué no atienden a los maridos, a los guaguas? Dice, ¿cómo le van a dejar votando a estas horas reuniéndose, ¿no? Entonces, miren que muchas veces somos nosotras mismas las que generamos ese espacio, este espacio del machismo, ¿no? Que se vaya sembrando, que se vaya fortaleciendo. Entonces creo que también hay que tener un poco de empatía entre nosotras para podernos como apoyarnos entre todas, ¿no? Entonces creo que esa imagen de la fortaleza, esa imagen de la decisión equilibrada que ahora nosotras estamos construyéndonos, reconstruyendo en muchos casos, significa para mí Sinchi Warmicuna. Y por ahí ya me pasaron una pantalla, dice que lean los mensajes del Facebook, pero bueno, ahí hay un montón de gente, yo les dejo la palabra a mis compañeras que les están dirigiendo, pero eso para mí es Sinchi Warmicuna, y creo que todas, de todas las culturas, las mujeres
tenemos ese carácter decidido y fuerte, y muchas veces eso es lo que causa problemas en la sociedad. Y creo que ese carácter se necesita para seguir adelante con los proyectos que ahora surgen en estas comunidades, ¿no? Así es, más bien, gracias. No sé si hay otra pregunta, pero antes de las preguntas, yo creo que sí es nuevamente importante agradecer a nuestros auspiciantes, ¿no? En este caso a la cooperativa Pijal, Hostal Ayauma, Calla Producciones, municipio de Cotacachi, la Escuela de Música Yarina y sobre todo a las mismas Sinchi Huarmicuna, porque cada una tiene un rol importante dentro de la organización. Cada una viene aportando, ¿no? Y también buscando la forma de aportar desde otros espacios para llegar a este espacio y a este 8º encuentro de Sinchi Huarmicuna. Mashi Laurita, no sé si va a leer los mensajes o vamos ¿tienen alguna pregunta las compañeras de Hashna? Sí, más bien agradecer una vez más pues a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de nuestro live. Estamos en el programa Uyarishun en el marco del 8º encuentro de mujeres cantoras Sinchi Huarmicuna. Bueno, hay varios comentarios, la verdad no puedo manejar mucho la tecnología. Sin embargo, vamos a leer algunos que estamos al alcance ya. Dice Luis Fernando Guavi Bioy, un abrazo a mi pueblo Camenza desde Colombia. Bien. Dice Mutumba Joyce, hermosos saludos a nuestras bellas, poderosas hermanas. María Auxilis dice saludos cordiales a todas las mashigus, un saludo cordial también para Laurita y gracias a todos por esta motivación cultural. Arawi Guamán dice felicitaciones a todas las Sinchi Huarmicuna, saludo desde Boston a todas las cantoras. Una pregunta, ¿qué idioma hablan las compañeras de Colombia? Nos pregunta. Asimismo, Jorge Delgado dice saludos a las hermanas de Hashnan desde El Pasto, Colombia. Grecia Albán, saludos a las queridas compañeras, ya estamos cerquita del evento, dice muchas gracias. Bueno, ya no puedo ver más comentarios. Muchísimas gracias más bien a todas las personas que nos están comentando. Sí. Es importante para nosotros saber qué piensan también de esta trayectoria que nosotros estamos caminando y pues muchísimas gracias por estar atentos a nuestra organización. Que nos ayude respondiendo justamente a la pregunta que nos hicieron. Bueno, Aslupay, ¿no? Quisiéramos también agradecer a nuestros amigos y amigas del territorio que nos están enviando sus saludos a Aslupay Ainanocan. Bueno, nosotros hablamos Kamtra, así se llama nuestra lengua nativa, materna. Kamtra es una lengua aislada, o sea, no se habla en ninguna otra parte del mundo. Hay que seguirla estudiando, tenemos pues hay un debilitamiento fuerte, ¿no?, en el uso cotidiano de nuestra lengua y pues precisamente este y otros procesos que se están haciendo al interior de nuestro territorio están buscando ese propósito, ¿no? Yo pues aprovecho también para contarles que estaré el sábado compartiendo un poco la experiencia desde los flauteros de Tamabioy con la Feria de Lenguas. Les voy a contar un poco el proceso un proceso no formal que adelantó mi padre, Juan Bautista Jacanamijoy, desaparecido por el conflicto armado hace ya varios años. Les voy a comentar, entonces de una vez los invito para que nos acompañen en esta importante feria en Cotacachi el sábado. Pues varias cosas, Anita, me gustaría que nos compartas. Hablaste un poco de las dificultades, ¿no? Entendemos que pues podemos coincidir, ¿no?, en esas dificultades y también en los aciertos, ¿no?, que tenemos. Me gustaría pues que nos amplíes un poco más, pero también como qué tipo de estrategia, por así decirlo, les ha servido a ustedes para tener este proceso, cómo lo tienen, porque realmente estamos muy admiradas y nos sentimos honradas de estar participando aquí en este escenario y también si puede ahí como comentarnos un poco sobre la Escuela Yarina, si tiene pues como esa relación ahí también. Y bueno, y lo último sería como al interior de sus comunidades, tanto en la zona urbana como rural, cómo está el uso del quichua aquí en esta zona. Bye.
Bueno, voy a empezar contestando la última parte. El uso del quichua, y creo que todos, de todos los idiomas, está en el semáforo anaranjado. O sea, yo creo que estamos a 10 años para que se desaparezca nuestro idioma. Cada 10 años, según los expertos, cada 10 años desaparece una lengua. Entonces, si nosotras no hablamos en nuestra propia lengua, seguramente en 10 años solamente nos convertiremos en monolingües y nuestro idioma materno, con lo que hemos nacido, se perderá. Y creo que alrededor de unos 70% de la población no habla el quichua aquí en nuestro territorio, en nuestros espacios. Pero hay un proceso importante desde diferentes espacios culturales como estos programas que nacen, ¿no? Uyarishun, desde la Escuela de Música Yarina, desde la cuestión educativa comunitaria que nace para sostener a la lengua a través de la música. Los guaguas que vienen a estudiar aquí cantan en quichua, los guaguas que estudian aquí tratan un poco de involucrarse en esa cosmovisión que de alguna manera vienen de esa cosmovisión, pero muchos de ellos desconocen que vienen con esa identidad. Entonces, este espacio ha sido también para fortalecer esos procesos de identidad, esos procesos lingüísticos, ¿no? Entonces, pero como escuela, como establecimiento, no podemos hacer mucho porque no hay una corresponsabilidad desde la casa, desde la institución. Entonces, si pedimos que esa corresponsabilidad exista para poder sostener y que la revitalización lingüística sea más fuerte, sea más rápida y sea más sostenida, ¿no? En ese caso, nosotros somos un centro cultural totalmente independiente, desvinculado de las instituciones públicas, pero eso no quiere decir que dejamos de luchar por nuestra lengua, ¿no? Entonces, sí es un momento crucial, sí es un momento importante, y por eso como Sinchi Warmicuna hemos visto la importancia de crear y juntarnos en esta feria de las lenguas indígenas, que es la primera feria que se realiza, al menos en Imbabura. Yo no he escuchado más, si es que sí hay, ahí recibimos comentarios, si es que nos aclaran, nos dicen, no, sí hubo tal fecha. Entonces, eso para nosotros es importante también, tomar esta responsabilidad de sostener a la lengua, no solo como mujeres, como mamás de casa, sino también como responsabilidad social dentro de nuestras comunidades. Eso por un lado. Y nosotras como Sinchi Warmicuna, como ya hemos mencionado algunas veces, sí ha sido un proceso fuerte, sigue siendo un proceso fuerte. Nos juntamos cuando podemos, realmente nos juntamos cuando dejamos haciendo todo en la casa, o nos juntamos cuando hay que dejar el espacio de la familia, con esta responsabilidad de querer cantar, de querer sostener a la lengua a través de la música, a través del canto. Entonces, es un proceso que va caminando bastante lento. Al inicio estábamos como 25 compañeras y ahora nomás nos reíamos con Laurita porque estábamos 3. Entonces decíamos, creo que las verdaderas Sinchis somos solo 3. Entonces, y las otras compañeras, digo, bueno, ya vamos a poner en otras comisiones. Pero bueno, esa es la fuerza de la mujer, esa es la fuerza de las mujeres que se comprometen, aunque sea para compartir el enlace que se está haciendo en este momento. Entonces, todo suma. Y bueno, nadie les dice que no negamos este espacio de participación. Entonces creo que esa apertura que existe en la organización es importante para que todas las mujeres nos sintamos también convocadas a seguir trabajando en este movimiento. Y hay que tener paciencia, yo creo, porque cada una tenemos distintos procesos, ¿no? Tanto de aprendizaje, de acoplarnos entre todas, de sentarnos y conversar de nuestras realidades, de querer aprender a tocar la flauta, el rondín, por ejemplo. Entonces, son procesos totalmente distintos y que nosotras no desconocemos eso, y valoramos más bien el tiempo que nos entregamos a nosotras mismas, estar aquí para seguir trabajando en el proceso. Más bien, o sea, esto que ustedes nos comparten, verles a ustedes tocando otros instrumentos, nos anima más. O sea, a mí personalmente eso me ha sucedido, ¿no? O sea,
eso tenemos que ser, no solamente ver hacia otras personas que hacen eso, sino también compartir y coger esas sabidurías de ustedes. Más bien para mí, personalmente, ha sido una experiencia linda y una lección también, en donde nosotras de alguna manera podemos juntarnos hacia esos aprendizajes también, ¿no? Más bien, gracias. Creo que el aporte no es solamente desde nosotras como Sinchi, sino también desde ustedes hacia nosotras. Así es. Creo que la perseverancia es importante, ¿no? Creo que la perseverancia es importante y aquí estamos. En algún momento reflexionábamos a dónde vamos como Sinchi Hualmicuna, qué es lo que hacemos, quiénes llegan, cuál es el objetivo. Hay personas que llegan, están, aportan lo que tienen que aportar y a veces también continúan su camino, pero las personas que seguimos quedándonos en Sinchi Hualmicuna vamos aportando desde los diferentes espacios, aprendiendo a gestionar, aprendiendo a tocar, muchas compañeras los instrumentos, otras compañeras aprendiendo un poquito como qué más tenemos que hacer, qué más debemos de hacer como Sinchi Hualmicuna. Entonces creo que ese es el espacio, ¿no? El camino no ha sido fácil, hace rato decíamos alguien tiene que empezar, alguien ya empezó, pero la idea no solo es empezar, sino empezar, continuar, avanzar y qué legado queremos dejar. Y creo que cada una de las Sinchis viene con esa experiencia, ¿no? Con esa experiencia en el caso de Laurita, lo que ella decía, ¿no? De la experiencia del canto en relación al grupo de música que ella tiene. Igual, estar dentro de un grupo de música tampoco es sencillo para nosotras como mujeres. Ya tenemos las guaguas, los guaguas, pero el mismo hecho de querer cantar, de estar dentro del grupo de música también es como, queremos cantar, estamos con los guaguas, y eso es bonito. Entonces, estamos los que tenemos que estar, caminamos hasta donde tengamos que caminar, pero nos vamos, las Sinchis que se van también contentas, porque al final algo compartieron. Y también vamos recogiendo compañeras, no solo jovencitas, sino desde la experiencia, compañeras que ya vienen también caminando bastante tiempo en el tema del canto específicamente. Y de ahí con cada una de las experiencias que venimos aportando dentro de Sinchi Hualmicuna. Y estamos ahora ya en este 8º encuentro. Así es, más bien recordarles que nos encontramos en el programa Uyarishun, en el 8º encuentro de mujeres cantoras Sinchi Hualmicuna. No se despeguen todavía de nuestras redes sociales porque vamos a entregarles un poquito del contexto musical que vamos a realizar el día sábado, que vamos a estar en el concierto a partir de las 6 de la tarde en el Teatro Municipal de la ciudad de Cotacachi. Ahí vamos a demostrarles ampliamente pues toda la energía de canto y de música que tenemos las mujeres de Colombia, pues de Perú también y claro que sí, de aquí de Ecuador como Sinchi Hualmicuna también. Nos siguen enviando saludos a través de las redes sociales. María Ágreda dice, saludos desde Tamabioy, Sibundoy, Putumayo, a la familia bonita, dice, muchas gracias. Aura, dice, Aura Jamioy, grandes artistas, felicitaciones. Micaela Alejandra dice, saludos Machianita, grandes artistas. Aquí ha llegado un mensaje de Guiña y Cayambis. Muchos éxitos a ustedes, Sinchi Hualmicuna. Un gusto compartir escenario con ustedes. Siguen adelante. Nosotros como artistas, gestores, aportaremos siempre con un granito de arena en el caminar de la cultura. Muchas gracias. Bien. Bueno, hasta ahí llegamos con los comentarios. Pues, Machisaiwa, más bien sigamos avanzando con el conversatorio porque también tenemos que preparar el escenario, ¿no? Para demostrarles un poquito del arte que hacen las compañeras de Hashnan y también lo que nosotros nos hemos venido trabajando. Justamente tendríamos como tal vez 2 últimas preguntas, ¿no? ¿A dónde va o cuál es la proyección que tiene Hashnan a futuro? Si bien es cierto, son 2 años los que tienen recién, sin embargo, cada una viene con experiencias ya de varios años, viene caminando varios años, pero ya específicamente como Hashnan, ¿a dónde? ¿Cuál es la proyección que ustedes tienen a futuro? Bueno, nosotros precisamente en estos días reflexionábamos un poco al respecto, ¿no? Nosotros venimos de un momento donde hemos tenido varias invitaciones, conciertos, bueno, hicimos nuestro lanzamiento de nuestra canción, que es una canción, se llama Canto de Colibrí, composición de aquí, de Angelita Joana, pues fue realmente muy bien recibido, una canción
muy hermosa. Entonces, después del lanzamiento tuvimos como una época así como de varias presentaciones y bueno, ahorita vamos a tomarnos como un descanso, un tiempo para seguir fortaleciendo ese proceso, ¿no? Y dentro de las proyecciones, una de ellas es la composición desde la lengua, desde nuestra lengua indígena, ¿cierto? Como mencioné hace un momento, nosotros pues tenemos un proceso bien frágil, ¿no? El uso de nuestra lengua Kamtral en el territorio, entonces pues ya tenemos varios temas, ¿no? Que ya están perfilándose, por así decirlo. Entonces vamos a tomarnos como ese tiempo para prepararlas y fortalecernos en nuestra lengua Kamtra. Por otro lado, también tenemos la proyección de la escuela de música, ¿no? Porque eso es algo que también está ahí, ya tenemos como algún avance, hemos hecho algunos procesos. Entonces también por otro lado, Hashnan, como les mencionaba, para sanar, ¿no? Entonces se utilizan muchos caminos. Uno de ellos es el tema de las plantas, ¿no? Y el cuidado de la tierra. Entonces también tenemos un pedazo de tierra, por decirlo así, en el que hemos empezado a sembrar y en el que queremos seguir sembrando, o sea, sembrar la tierra de verdad, no solo en el canto. Y hablar de la madre tierra y de la Pachamama, Tzvatzana Mamá, en el canto, sino también hacerlo en nuestro jajain, así decimos nosotros, que es nuestro espacio de vida. Y ahí es donde a través de la minga, ¿no? En Aguatambayén decimos nosotros, es prestarse la mano para hacer algo. Entonces ese es otro componente del que queremos fortalecer. Y luego volver pues al escenario también ya con otras canciones en lengua Kamtray, también en español, porque nosotros pues también consideramos pues esa es la lengua que usamos y es también para que le llegue a otras personas ese mensaje, pues tenemos que hacerlo en nuestra lengua. Aquí las compañeras si me quieren apoyar también con otra cosa que se me esté escapando. Bye. Bueno, eso sería. No sé si haya otra pregunta o creo que dijiste dos. Sí, la otra, a la actualidad, a la fecha, si bien es cierto, hace rato hablamos de cuál es la proyección, ahora en la actualidad, ¿qué trabajos están ustedes realizando en territorio, a través del canto, a través de los proyectos que ustedes están haciendo? ¿Qué proyectos, qué cosas, qué trabajos vienen ustedes realizando a la fecha? Bueno, nosotros, como les comenté, como hemos tenido algunas invitaciones así como bien seguidas, hemos estado haciendo un proceso grupal acompañado de nuestros rituales, ¿no? Propios, lo que hemos aprendido, y empezamos pues con la siembra del jajain, ¿no? Hicimos un proceso de siembra, llevamos 2 encuentros, hicimos ya unas plantaciones de plantas de protección, ¿no? Para poder proteger este proyecto y este tejido. Eso es lo que hemos estado haciendo. Ahora bien, cada una de nosotras pues tiene sus propios proyectos, entonces pues aquí aprovecho también de pronto saliéndome un poco del tema que la compañera Tania mencionaba, ¿no? El trabajo de Mama Doris Huajibio, y a quien pido pues que la saludemos nuevamente con un aplauso. Ella es funcionaria pública y también ahorita está acompañando como mamá gobernadora, autoridad del resguardo Kamsainga de San Francisco. Entonces, para ella también, así como lo mencionaba Anita, pues es un reto también dejar su trabajo, su casa porque ahorita tiene doble responsabilidad porque está acompañando a su esposo como autoridad y a pesar de ello pues viene acá pues sacando, ¿no? También bien, ella, gracias por estar acá. Entonces la compañera Lady también tiene pues también su proceso musical, ella también, pues entonces cada una de nosotros también hace en otros grupos, por así decirlo, ¿no? La compañera Yasmín, que es estudiante en este momento del colegio,
ella también ha hecho parte de grupos importantes, entonces pues eso es lo que estamos haciendo cada uno. Yo también pues trabajo con el Estado también y bueno, este es en el momento en el que pues yo me desconecto, ¿no? de eso que hago y pues también lo fortalezco, ¿no? Cuando llego después yo voy de Bogotá a Putumayo a los encuentros y me siento feliz de hacerlo. Ajá, sí, me siento feliz y no había, sí, pues claro, yo siempre viajo a ver a mi familia, pero ir a encontrarme con Hashnan para mí es algo que yo, mejor dicho, me nace del corazón y si tengo que viajar, viajo y madrugar y bueno, en fin, entonces pues estoy muy feliz por poder hacer eso, ¿no? Entonces pues creo que contesté ahí la pregunta. Así es. Muchas gracias. Más bien, muchísimas gracias a la contestación y así como fuimos abriendo este espacio de conversatorio, de diálogo, pues se acerca cada vez más el momento de demostrar el canto, a través del canto. ¿Por qué nos juntamos aquí? Y pues vamos a ya ir cerrando como un poquito ya este diálogo, agradeciendo a las compañeras, también agradeciéndole. Nosotros siempre hemos dicho, ¿no? Y en mi caso, yo digo agradezco un montón a la Mashanita, porque al final es una compañera que lo que ella decía, ¿no? Abrió sus manos para decir quién quiere acompañar este caminar y pues estamos aquí. Entonces agradecer ese espacio, agradecer también a este tiempo, espacio de la vida que nos ha permitido como compartir, conocernos inclusive con la Mashi Laurita y con otras compañeras y compañeros. Entonces, eso de nuestro lado, no sé si hay alguna palabra también por parte de la Mashi Laurita y la Mashi Anita para ya ir a lo que se vino, ¿no? Al canto. Sí, más bien quisiera seguir saludando a todos los amigos, las amigas que nos están viendo a través de live. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por compartir y muchas gracias también por seguirnos, ¿no? En este proceso y en este esfuerzo que estamos realizando por mantener nuestra identidad cultural. Patti Vinuesa menciona saludos a mis 3 cantantes favoritas, dice Ana Lauris Isaigua desde Nueva York, manifiesta. Gracias. José Limbaquingo dice saludos desde Pijal, muy contentos por la organización Sinchi Huarmicuna, toda la energía y éxitos en la lucha de nuestras raíces culturales y tradiciones. Hay que agradecer, solo una cosita ahí al Mashi, porque inclusive los compañeros, tuvimos la oportunidad como Sinchi Huarmicuna de grabar y estar en escenario con los compañeros de Uña y Cayambis. Entonces, por eso decimos, son momentos y espacios en que no solo son mujeres, sino que ya nos juntamos y decimos, hay algo más ahí, ¿no? Y eso, Mashi Laurita. Sí, dice Zairi Pimpilín, tus hijas te aman, saludos desde Bogotá, Colombia, mamita Joanita, Tanitas, son mujeres increíbles, dice. Así nos acompañan. Así nos van acompañando. José Luis Cristóbal dice, Perú, maravilla del Perú, por nuestras cantoras de nuestro Perú profundo, Josefina Ñahuis. ¡Bravo, bravo! Muchas gracias a todos. Más bien vamos despidiéndonos para poder armar ya el escenario y poder conocer también un poco de la música de Hashnan y también de nuestra música como Sinchi Huarmicuna. Estamos en el primer programa de Uyarishun en el marco del 8º encuentro de mujeres cantoras Sinchi Huarmicuna. Mashanita. Bueno, gracias por este espacio, gracias por abrir este diálogo importante. Yo quiero pedir a los camarógrafos que hagamos así un paneo. Allí está Mashi Josefina Ñahuis, que está por ahí, la compañera Gladys también, que acaba de llegar, atrás nos hablaba. Doris, compañera Doris está por atrás, allí ella acabó de llegar, o sea, ella tiene su compromiso con el canto a pesar de tener otros trabajos, múltiples trabajos, como siempre las mujeres estamos ahí como pulpos, haciendo muchas cosas, pero bueno, ahí estamos contentas, en ese espacio estamos contentas. También agradecer yo aquí públicamente a mis 2 guaguas que han cedido el espacio suyo para estar con su madre y yo estar con ustedes. Creo que el espacio para ellos es súper importante, sin embargo, pues muchas veces tenemos que poner pausa y continuar este trabajo. A mi familia, papá, mamá, hermanos, hermana, todo mundo, a mi compañero que están aquí en este momento,
apoyándonos en este momento, en este camino, que creo, como les decía antes, ¿no? Que sin ellos difícilmente podríamos sostenernos. Son como una columna vertebral que nos sostiene de un lado y del otro lado. Cada huesito es importante, como los hijos que nos mandan los saludos por Facebook. Ahora es súper importante las plataformas virtuales, ¿no? Entonces, bueno, a través de ello nos acercamos un poco más a los pueblos. Agradecerles a todos ustedes, reiterar la invitación. El día de mañana estamos en Pijal, en el sector Rumiñahui, ¿no? Allí estamos haciendo talleres, conversatorios, foros, demostraciones de plantas medicinales. Vamos a hacer una comida comunitaria. Todas tenemos que llevar cocinando lo que nosotros podamos para compartir ahí la comidita. Hasta las 2 de la tarde vamos a estar ahí. Después vamos a bajar acá nuevamente a la Escuela de Música y Harina y vamos a tener este mismo diálogo con Josefina Ñauis, con Grecia Albán, con Magnolias, que son unas estudiantes de canto afro de la Universidad Central, y vamos a hacer este mismo conversatorio para conocernos y bueno, invitarles a todos y todas quienes nos están escuchando, viendo por Facebook Live, de la Escuela de Música y Harina, de la plataforma de Sinchi Warmicuna, de las compañeras de Hashnan, de Josefina Ñauis. Están muchas personas que nos han ayudado a compartir este espacio. Entonces, y el día sábado arrancamos ya el concierto final, pero antes de eso, desde las 10 hasta las 6 de la tarde va a haber feria de comida, de artesanía, la primera feria de las lenguas indígenas. Ahí están nuestras compañeras con su idioma Kamcha, ¿no? Y nosotras con el quichua. Hay 8 pueblos de la Amazonía, de aquí del Ecuador, que están ya viajando hacia acá, hacia Imbabura. Ellas vienen con sus artesanías, con sus cantos, con sus demostraciones de tejidos, justamente a hacer esta feria en su propia lengua. No sé cómo nos vamos a entender, pero la norma, la regla principal es que hablemos en nuestra propia lengua cada instante. ¿Cómo nos comunicaremos? No sé. Mashi Josefina Ñauis, ella va a estar en un stand cantando en quechua. Eso va a ser su aporte para esta Feria de las Lenguas. Y en la noche entramos al teatro del Teatro Municipal de Cotacachi. Todo esto va a suceder el sábado en Cotacachi, en el Parque de la Juventud. Y en el teatro, en la noche, a las 6 en punto de la tarde, arrancamos el concierto. Ahí sí, ya vamos solamente a disfrutar y a cantar. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Sí, así más bien, una vez más, muchísimas gracias a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales y nos están dando ese apoyo, compartiendo nuestro live y conociendo también acerca de toda la historia que tenemos cada una de nosotras como mujeres cantoras. Y agradecer también al equipo técnico, ¿no? Un aplauso para ellos, porque sin el esfuerzo de ellos tampoco nada de esto fuera posible, ¿no? Realmente es de admirar todo el trabajo en equipo que se hace y también toda la profesionalidad que le ponen para que todo esto salga adelante. Muchísimas gracias a todos ustedes y pues bueno, también agradecer una vez más a todos los que creen en el esfuerzo que las mujeres estamos haciendo para demostrar nuestra cultura, a los que nos han auspiciado, a los que nos han apoyado, pues muchísimas gracias de corazón, les agradecemos muchísimo y todo este esfuerzo pues se verá reflejado el día sábado, como manifestó Mashi Anita, pues íbamos ahora a preparar este espacio para poder demostrar un poquito el avance de lo que será el gran concierto del 8º encuentro Sinchi Warmicuna. Muchas gracias. Gracias. Shuk, ishke, kims, shuk, ishke.
país vecino Colombia. Nos van a hacer la demostración de su arte musical que están demostrando a través del canto, a través de la música también, en este marco del 8º encuentro de Sinchi Huarmicuna, mujeres cantoras que estamos desde las comunidades, desde los territorios, compartiendo musiquita, compartiendo también el canto. Vamos a dar a conocer a todos ustedes, a quienes nos miran, a quienes nos están escuchando, también a quienes nos están acompañando en este espacio. Queremos recibir con un fuerte aplauso, a la agrupación Hashnan, que nos visita desde Colombia. Hashnan, para sanar. Tejido musical de mujeres indígenas Kamtravilla, pertenecientes al territorio ancestral Carlos Samavioy. Nos hemos reunido para cantarle a la vida, para ofrendarle las canciones que brotan desde nuestro corazón y que habitan en cada ser, en cada planta, en cada piedra que guarda la memoria de nuestro pueblo, la memoria de nuestras ancestras. Nos reunimos para entretejernos entre nosotras y poder brindarle un canto que nace desde los colibríes y desde el corazón.
querido vientre sagrado de mis abuelas, fuego, luz infinita del universo, abrigas mi corazón y guías mis sentimientos. Se
Así quiere Pachamama, que nos amemos los dos. Palomita de mi vida, palomita de mi amor, así quiso Pachacama, que nos amemos los dos. Y así quiere Pachamama, que nos amemos los dos. Bueno, Nabactán, buenas noches para todos nuevamente. Somos Hashnan, estamos muy contentas de poder compartir un poquito de la música que nosotras hacemos. La primera canción se llama Canto de Colibrí, la pueden escuchar en nuestras plataformas digitales. Es de autoría de acá la compañera que toca el charango, Joana Hakanamijoy. La segunda canción se llama Pachamama Pachacamac, de autoría de Quique Pinto. Y esta canción que viene a continuación es en nuestra lengua materna Kamtra. Se titula Botaman Benach, el bonito camino. ¿Sí? Queremos hacer un agradecimiento muy especial a la persona que compuso esta canción y también a las personas que hicieron como toda esta historia y fueron parte de la memoria de esta canción de Botaman Benach. Un agradecimiento profundo del corazón a nuestro primo, hermano, amigo, compañero, Juan Carlos Hakanamijoy, a quien pido un fuerte aplauso. De verdad, le agradecemos todo el camino que él ha recorrido y también la música que nos ha compartido y que nos ha permitido crecer, que nos ha permitido fortalecernos a cada una de nosotras y colectivamente, pues, ¿no? También todas las melodías que él nos ha compartido han sido de gran inspiración y este es el momento de agradecer y mandarle un saludo muy especial que pues nos está viendo desde la transmisión en vivo. Entonces un saludo muy especial para ti, primo Juan Carlos, lo queremos mucho y lo admiramos bastante. Esperamos que esta canción sea de su total agrado y queremos despedirnos, ¿no? Pues con esta última canción, sin antes agradecer a la organización, a las mujeres poderosas de Sinchihuarmicuna, a quienes admiramos profundamente y a cada uno de ustedes que hace posible que estos encuentros sean tan hermosos y especiales. Hazle pay.
Asnupaya y Nanukan. Toca que vayan al concierto el 4 de mayo a las 8 de la noche en Cotacachi. Aquí está el grupo Bea esperando y por respeto también. Entonces los esperamos en Cotacachi. Bye, bye.
Hola, hola, ya. Continuamos, ¿no? Continuamos con un poquito de lo que va a ser la antesala para el día sábado, el concierto. Hace rato estuvieron las compañeras desde el Putumayo y ahora, pues justamente nos van a cantar las compañeras Sinchi Warmicuna. Recibámosles con un fuerte aplauso a la Sinchi Warmicuna. Vienen, vienen, vienen las Sinchis. Bueno, muchas gracias por continuar aquí, por acompañarnos y a todas las personas que se han conectado también por todos los medios, por todas las plataformas. Queremos agradecerles su acompañamiento. Bueno, solamente esto es una pequeña demostración y también contarles que así se va a desarrollar el último concierto de Sinchi Warmicuna, perdón, concierto final, no el último, el concierto final del octavo encuentro. El día sábado desde las 6 de la tarde estaremos en el Teatro Municipal de Cotacachi. Les esperamos a todos, a todas para festejar este encuentro de mujeres desde 3 países, Perú, Colombia e Ecuador. Estamos felices de contar con todas estas mujeres cantoras que nos ayudan a nosotras también a crecer y también a ustedes, invitarles a nuestro evento y también contarles que este es el primer programa Uyarishun de la Escuela de Música Yarina y va a haber muchos. Este es un espacio justamente para compartir y para aprender de todos los músicos de este camino que viene haciendo la música y los artistas en sí. Nosotros somos Sinchi Warmicuna, parte de las Sinchis nomás, estamos aquí muy poquitas, y les queremos contar que nuestro apoyo musical están haciendo los estudiantes de la Escuela de Música Yarina, aquí atrás, un aplauso para ellos. Estudiantes y profesores, voy a decir, y nosotras Sinchis que estamos aquí, Sinchi Warmicuna, vamos a presentar 2 temas, Delita Guya y Amapulita, y no tenemos otro porque queremos que vayan al teatro el día sábado a las 6 de la tarde en el Teatro Municipal. Allí le esperamos, el Teatro Municipal de Cotacachi. Yupaychanchi Mashikuna, Yukanchi Mikanchi Sinchi Warmicuna. Thank
Bueno, y nos queremos despedir. Muchas gracias. Nada. Bueno, el día sábado a las 6 de la tarde les esperamos en el Teatro Municipal de Cotacachi, Parque de la Juventud. Allí estaremos presentando el concierto final de este encuentro, octavo encuentro de Sinchihuarmicuna, Yupaychanchi Mashikuna, y cerramos con Amapulita, de la cultura, de estos son cantos de la cultura quichua purúa. Amapulita
esperamos el día sábado 4 de mayo a las 6 de la tarde en el Teatro Municipal de Cotacachi. Esto ha sido el primer programa Uyarishun en el 8º encuentro de mujeres cantoras. Sinchi Guarmicuna, queremos despedirnos, no sin antes decir muchas gracias por compartir sus mensajes, por compartir nuestro live. Les esperamos pues el día de mañana, vamos a estar en el segundo programa de Uyarishun. Habrá otras artistas que nos han visitado desde Perú, Josefina Ñawis, estará Grecia Albán, estará Magnolia, entonces vamos a tener también una entrevista interesante y también asimismo cerraremos con musiquita en vivo. Queremos seguirles haciendo la cordial invitación, pues el día sábado vamos a estar en la ciudad de Cotacachi, en el Teatro Municipal de Cotacachi, pues ahí vamos a estar ofreciendo nuestros cantos, nuestra musiquita para todos ustedes con mucho cariño. Hemos venido trabajando, hemos venido preparando, pues y el día sábado es el gran encuentro. Les esperamos a todos y esto ha sido Uyarishun. Hasta la próxima.